Seguimos en el rumbo de la tarde y estamos en tiempo de nuestra consulta financiera con nuestro experto en economía, impuestos, finanzas, Israel Abreu. Buenas tardes, Israel. Adelante con la consulta. Olga, digo Leila, antes de empezar la consulta financiera, que es la media hora del rating de este programa semanal, Ay, qué lindo. sí, definitivamente, extraño tu imagen. Oíste, sube Estoy en una foto. Sosúa, estoy en Sosúa, cariño. Ahí de frente a la playa, súbela. Mira, En el eh, sur de la Florida. qué rico eso, ¿no? Miren, en el día de hoy voy primero a agradecer a Dios que me da la oportunidad de compartir con tan extraordinarios profesionales, empezando por don Miguel Guerrero, Valentín, tú, Leila, Olga Mejía, Olga Almanzar, perdón, y Sandy, que a veces comparte con nosotros, pero que hoy no se encuentra. No, está afuera. Ah, está fuera del Sí, él país, sí, llega mañana, ¿verdad? me dijo. Entonces, en ese Sandy orden, está afuera, perdón, porque está celebrando su cumpleaños, que fue la semana pasada, así que aprovecho para felicitarlo en nombre de todos nosotros, porque cumplió 31. qué bien, lo felicito. Y lo esperamos aquí. Entonces, definitivamente, gracias a Dios por la oportunidad y por la oportunidad también de utilizar estos micrófonos en pro de beneficiar a quienes más lo necesitan. Y definitivamente entonces, ya entrando en materia, exhortarle a los ciudadanos dominicanos que han laborado durante los últimos 20 años, es decir, durante el tiempo que ha tenido vigencia la Ley de Seguridad Social, que entren a su cuenta de capitalización individual a los fines de verificar qué cantidad de dinero les fue restado de su patrimonio. Y entonces utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, el Internet, para que se empoderen y reclamen ese dinero que a mi humilde entender les fue restado de manera ilegal, lo que constituye en una estafa por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Todavía no se ha resuelto ese problema. Todavía no se ha resuelto. Debo citar que la Cámara, el senador Aristides Victoria Yep, sometió una resolución a los fines de interpelar a las administradoras de fondos de pensiones y al superintendente de pensiones a los fines de que expliquen. Pero ahora el problema no está simplemente en explicar. Por otro lado, también Pedro Botello y un grupo de diputados sometieron un anteproyecto a los fines de eliminar las AFP y las ARS en un proceso de revisión de la Ley de Seguridad Social, que ya entraremos un poquito más en materia en la medida que vaya transcurriendo los días y veamos en qué para la situación de las AFP. Por otro lado ¿No te también... parece, perdona que te interrumpa, no te parece que el costo de administración del sistema es sumamente gravoso? Así es, y lo voy a explicar. Excelente pregunta la que usted me hace. Porque inclusive en los países más desarrollados, el costo de administrar los fondos de pensiones es regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque al inicio del sistema de fondos de pensiones tú tienes pocos recursos y una inversión inicial que supone ser alta. Entre la creación de un software y la empleomanía que requiere ahora, una vez creado el fondo posterior a los 10 años, no puede ser el mismo porcentaje cuando inicia que cuando ya lleva 10 años operando y ya están cobrando literalmente utilizando los mismos recursos. Entonces, en ese orden, antes de seguir con la respuesta a su pregunta, también han habido varias instituciones de orden civil, como la fundación que dirige Potentini, que ya se refirió al caso en una rueda de prensa, explicando que van a someter por todos los medios posibles y viables a las AFP a los fines de esclarecer esta situación y que definitivamente las administradoras de fondos de pensiones devuelvan ese dinero y asuman las pérdidas que según ellos han tenido por diferencias cambiarias. Así que yo creo que el pueblo empieza a apoderarse, algunos políticos empiezan a apoderarse al respecto y yo siempre, durante el tiempo que me den la oportunidad y hasta que esto se resuelva, me tomaré por lo menos 2 minutos
para recordarle a los ciudadanos que hagan el ejercicio de verificar su cuenta de capitalización individual. Eso no les va a costar nada. Y vean si su dinero, su patrimonio les fue afectado. Si les fue afectado, entonces reclame por las vías que sean necesarias. Inclusive, en un programa anterior hecho aquí mismo, consultamos a Valentín, que es un extraordinario abogado, y dentro del marco de lo que explicamos ese día, estableció que es posible que las administradoras de fondos de pensiones sean objeto de demanda en daños y perjuicios por haberle ocasionado un perjuicio a los ciudadanos dominicanos. Yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver con los fondos de pensiones y el sistema. Hay en marcha una iniciativa para reformar la ley o crear una ley nueva, porque evidentemente esta ley de seguridad social no ha llenado las expectativas que se crearon al principio, ¿no? Porque ha sido, por todas las cosas que no hay tiempo para analizarlo en este momento. Pero hay una cosa que a mí me parece absurda, y es que, por ejemplo, una persona se pasa su vida entera trabajando, se retira a los 65 o a los 67 años y recibe una pensión hasta que esos fondos se terminen. Es decir, que esos fondos, el fondo de esa persona, aparentemente se congela y no sigue creciendo. Así es. Cuando está siendo administrada y entonces comienzan a cobrarle un dinero extra por la administración de eso. Entonces de pronto tú tienes 75 años, bueno, tu dinero se acabó. Es decir, arréglatela como tú puedes. A mí me parece que eso tiene que ser modificado. Y si hay resistencia a esa modificación, entonces lo que la gente y los dueños de esas empresas van a tener que asumir el riesgo de ver si la ira o la oposición a ese tipo de sistema no termina modificándolo totalmente y echar a rodar todas esas empresas y creando un sistema realmente nuevo. Miren, al margen de las bondades que en alguna medida puede tener el sistema, ¿verdad? Porque en alguna medida tiene algunas bondades. Definitivamente cuando se confeccionó esta ley, que la confeccionó a la sazón Hipólito Mejía, presidente, por lo menos la promulgó, al parecer todos se sentaron de un lado de la mesa, en donde los intereses que iban a primar iban a ser simplemente la de quienes administrarían nuestros recursos, nuestro patrimonio. Entonces yo creo que eso ya no amerita ninguna duda, y sobre todo en la situación que estamos viviendo. De que no funcionó. De que no funcionó y de que ese modelo definitivamente no funciona. Entonces, entrando en otros temas importantes en materia económica. ¿Tú me vas a decir algo? No. Entrando en otros temas. ¿Tú me vas a decir adelante, algo? adelante. Que con respecto, quiero dejar este tema para ver si ustedes se interesan. Yo estaba haciendo mis investigaciones aquí porque yo estoy viendo una serie, rápidamente así en Netflix, de un asesinato en los Estados Unidos donde un grupo de policías corruptos acusaron a una persona de haber cometido el hecho. ¿Usted sabe quién era policía en esa época? En Boston, Ed Harris. ¿Usted sabe cuántos policías fueron condenados? 12 en ese momento. Entonces estamos hablando de una persona que perteneció al cuerpo de policía más corrupto de la historia de los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver eso con la economía? Eso no tiene que ver nada con la economía, tiene que ver con el tema. Explique eso mañana. Que tú tienes la semana entera. Eso fue una retaguardia march. Sí. Bien, señores, miren. Les comento que los precios del petróleo, como son el West Texas Index o el Brent, son mercados, ¿no?, que varían prácticamente por minutos. En este momento acabo de consultar cuál es el precio del barril y en este momento se encuentra en $108,44. Después de haber tenido la semana pasada precios del barril del petróleo de alrededor 95, 96, 98, hoy tenemos lamentablemente 108,44. Entonces, en ese orden, pedirle a Dios será que la situación entre Ucrania y Rusia llegue a un fin que no perjudique a ninguna de las naciones en términos de pérdida de vida y se pueda en alguna medida equilibrar
la economía por la importancia y por el peso específico, en este caso, que tiene Rusia, por ser el segundo exportador de petróleo más grande del planeta, y por lo que representa Ucrania en términos de producción agrícola. Por otro lado, y no menos importante, es informarle a los ciudadanos dominicanos que las remesas, aunque se han mantenido por encima del año 2019 y del año 2020, han decrecido en el caso de enero del 2022 en comparación con enero del 2021 en 33.600.000 dólares, alrededor de un 4.2% menos, y en el caso de febrero del 2022 en comparación con febrero del 2021, República Dominicana recibió 12.100.000 dólares menos que en el año 2021, lo que representa 45.700.000 dólares en promedio, menos 2.9% de las remesas que República Dominicana lamentablemente recibe. Por otro lado, y ojalá en alguna medida tú me puedas ayudar, Olga, y Valentín y Don Miguel, que ahora se pararon de aquí, pues me puedas dar ejemplos de cosas que no pasan en República Dominicana cuando el dólar baja frente a una apreciación de la moneda. Por ejemplo, ¿Cómo así? ¿Cómo así? por ejemplo, mucha gente supone, y la verdad es que en un proceso normal de apreciación de la moneda como la que hemos tenido en República Dominicana, en donde imaginémonos que no haya habido pandemia y que esa pandemia no haya producido un desabastecimiento, ni un aumento en el barril del petróleo, ni un aumento en los costos del transporte, pues cuando el dólar baja, nosotros suponemos que algunos productos van a bajar. Tú me hago entender. Por ejemplo, imagínate que los precios del transporte no se hubieran triplicado. Nosotros pudiéramos acceder a productos importados un poco más económicos. Nosotros pudiéramos adquirir semillas, pesticidas y todos los químicos agregados al sector agrícola y tener una mejor producción y productos más económicos. Estoy poniendo este escenario en República Dominicana. Este escenario relativamente perfecto en donde la moneda baja y todas las otras variables se mantuvieron estables. Debo decir en ese orden, tú sabes, porque debo reconocerlo, yo creo que Luis Abinader ha tomado el gobierno de República Dominicana en una de las peores situaciones que históricamente en República Dominicana se ha vivido. Claro, pandemia y después guerra en 2 años. Exactamente, entonces eso para mis amigos PRMistas que nos escuchan. Entonces, ¿qué? Sin imaginárselo, porque lo que yo siempre he dicho es, no él, no, los que eran candidatos en ese momento, él, Leonel y Gonzalo, ninguno de los tres en el momento que estaban en campaña, pero campaña cerca de las elecciones, ninguno de los tres hubiera podido imaginar estos escenarios, ni de pandemia, ni de guerra, en ese momento, ninguno de los tres. Cuando Entonces, estaban haciendo sus programas de campaña, quiero decir. así es. Entonces, pese a eso, gracias a Dios nuestra moneda se ha apreciado, cosa que tampoco pasaba en los últimos 20 años, salvo en el caso cuando la toma de posesión de Leonel Fernández en el 2003, que por una situación puntual, por el tema del caso Baninter y lo que eso creó en el sistema financiero, pues el dólar llegó al 55 por 1 y con la entrada de Leonel bajó a 35. Espero que lo recuerdes, Leila. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí, República Dominicana nunca ha tenido una apreciación de su moneda. La tasa del dólar ha crecido en promedio entre 2.5 y 5.5% en los años subsiguientes. En este Lo caso, recuerdo muy bien porque mi mamá cogió un pique terrible porque ella había dolarizado sus ahorros pensando que iba a subir más. y después entonces resultó que con la entrada de Leonel al gobierno, bueno, pues bajó a 35. Se Exacto. perdieron 2.000 y pico de puntos en semana. Entonces, en ese orden, definitivamente hay que reconocer que Luis Abinader
ha manejado el poder en República Dominicana en una etapa histórica desde el punto de vista de la crisis que ha tenido que enfrentar. Entonces, ¿pero qué no pasa en República Dominicana? ¿Qué debió haber pasado en un momento como este, en donde la tasa del dólar se ha apreciado? Por lo menos hemos tenido una inflación que, aunque alta, relativamente controlada, pero no podemos esperar, lamentablemente, que es a donde voy, y la pregunta que siempre me hacen. Pero Israel, si el dólar ha bajado alrededor de 300 puntos, es el equivalente a 3 pesos en los últimos 6 meses, ya nosotros debimos ver el efecto de esa reducción en los productos de la canasta básica familiar y en los productos en general. Pues lamentablemente no es así, porque las variables que circundan alrededor de la liquidación del precio de un producto no nada más depende de la prima del dólar, o sea, de a cómo nos pagan la moneda, y sobre todo en la situación que se encuentra República Dominicana y el mundo en sentido general. Si bien es cierto que sí, que una baja en la prima del dólar, en el porcentaje de costo del dólar en función a la moneda de que se hable, puede reducir o aumentar el costo de un bien o servicio, no menos cierto es que no solamente depende de esa sola variable. Inclusive, si se toman medidas relacionadas con la tasa de política monetaria, que no es una variable que no afecta de manera directa, bueno, pues de manera indirecta afecta, porque el capital tiene un costo y quienes lo suministran tienden a marcar como costo de oportunidad del mismo en el momento que lo aportan o lo prestan, por lo menos la tasa de interés que se utiliza en el mercado. Entonces, en ese orden, definitivamente, debo expresar con todo pesar, porque he sido afectado, y aquí haciendo un ejercicio de colaboración al gobierno de Luis Abinader, que lamentablemente eso no se ha reflejado en la medida que mucha gente espera, que el dólar haya bajado a 54 por 1. Y entonces, por otro lado, que es lo que llama poderosamente la atención, y esto no tiene nada que ver con el gobierno de Luis Abinader, es el caso de las administradoras de fondos de pensiones. Miren, si nosotros hacemos el ejercicio de calcular nuestra deuda externa en dólares, en este momento esa deuda externa en dólares, por el dólar haber bajado, por la variable que fueren, nosotros pagaríamos menos pesos si saldáramos esa deuda porque el dólar se redujo. Ahora bien, lamentablemente, en el caso de las administradoras de fondos de pensiones, que eso es lo que no nos explicamos, si nosotros no invertimos en dólares, nosotros los ciudadanos, si nosotros no metemos la cuchara para invertir en dólares, ni decidimos cuáles son las herramientas, y tampoco, ya esto es desde el punto de vista técnico, a mí me gustaría que abrieran un panel las administradoras de fondos de pensiones y me invitaran para yo escuchar a quienes van a defender la tesis de que son los clientes de las AFP, porque nosotros nos constituimos en clientes, quienes vamos a pagar las pérdidas que ellos asumen cuando invierten su dinero. Y me gustaría inclusive hasta hacer un ejercicio, un ejemplo de eso que acaban de hacer las AFP. Entonces, en un proceso que supone beneficiarnos, porque es importante que sepan que una apreciación del precio frente al dólar nos ayuda a contener la inflación. O sea que si nosotros tuviéramos un dólar a 59 por 1, si tenemos un proceso inflacionario, agrégale un par de puntos más por tener una tasa del dólar un poco más costosa. Entonces, ¿en cuánto está hoy el dólar, Israel? El dólar está a 54.10 para la compra, o sea, tú vas con un dólar y te dan 54.10 pesos, 54.10 pesos. Okay. Y si vas a comprar, entonces tienes que pagar 55.15. O sea que también el margen de comercialización es relativamente normal, que normalmente ronda entre los 80 y los 105 puntos, que es el equivalente a un centavo. Entonces, en ese orden, definitivamente criticar eso. Y llamar la atención entonces a nuestro presidente, a mi presidente, que aunque no voté por él,
en mi presidente. Yo creo que primero la audiencia que está ganando el tema de las AFP, que creo que en alguna medida, en todos los órdenes, es necesario que el presidente empiece a poner el oído en el corazón del pueblo para ver cómo se resuelve este problema sin que llegue a mayores situaciones que quizás no sean deseables. Entonces, ya para concluir... Por eso, por eso a la gente que nos escucha, apoyen la propuesta de modificación de ley de seguridad social que está empujando la coalición por una seguridad social digna. Señores, apoyen eso porque es lo que siempre habíamos pedido, pero tenemos que hacerlo pasar y va a estar difícil desmontar AFP y ARS. Mientras tanto, verifiquen su cuenta de capitalización individual. Eso es simplemente dirigirse a la administradora de fondos de pensiones que a usted le corresponde, verificar si a usted le fue restado alguna cantidad de dinero y reclame, empodérese, únase a esta causa que es importante y justa para todos. Así es. Bien, pues Israel, como siempre, gracias por estar aquí. El próximo lunes, la próxima entrega de la consulta financiera, aunque tú sabes que tú puedes venir el día que tú quieras o que haya un tema Claro que sí. que quieras presentar a la audiencia. Nosotros por hoy hemos terminado. Mañana a las 4 estaremos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos a ustedes que tengan un excelente resto del día e inicio de la semana laboral y que sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana.